En el firmamento antiguo, cuando las constelaciones aún recordaban el primer latido del mundo, Tauro caminaba despacio sobre la tierra recién creada. No era lentitud por debilidad, sino por respeto al peso de lo real. Cada paso buscaba firmeza, cada respiración deseaba permanencia. Regido por Venus, nacido del deseo de dar forma al placer y a la materia, Tauro aprendió pronto que amar lo tangible es un don y también una herida abierta. Lo que más duele a Tauro no llega como un rayo repentino, sino como una grieta silenciosa en la roca. Duele cuando aquello que parecía eterno se revela frágil. Duele la traición a la confianza, porque Tauro no entrega su lealtad con ligereza. La ofrece como se ofrece la tierra fértil, una vez abierta, espera ser sembrada con cuidado. Cuando la confianza es pisoteada, no hay estruendo, hay un temblor profundo, como un terremoto que no se ve pero lo cambia todo. El dolor se queda largo tiempo, arraigado, porque Tauro no sabe soltar rápido lo que ha amado despacio. Duele la inestabilidad, ese viento errático que no permite echar raíces. Tauro nace para construir, para acumular sentido, para crear seguridad con paciencia artesanal. Cuando la vida se vuelve caótica, cuando las promesas se rompen o los planes se disuelven sin explicación, algo esencial se resquebraja. No es miedo al cambio en sí, sino al cambio impuesto, al que no honra los procesos ni el tiempo invertido. En esos momentos, el alma taurina siente que le arrancan el suelo bajo los pies, y queda suspendida en un vacío que no reconoce. Duele no ser valorado. Tauro ama a través de actos concretos, sosteniendo, cuidando, proveyendo, permaneciendo. No necesita aplausos constantes, pero sí coherencia. Cuando su entrega es tomada por sentada, cuando el esfuerzo silencioso pasa inadvertido, se instala una tristeza densa. Es el dolor de quien dio todo sin hacer ruido y descubre que el mundo solo escuchaba lo espectacular. Ese dolor no grita, se acumula, y con el tiempo puede convertirse en un muro. Duele la pérdida de lo amado. No solo personas, también lugares, rutinas, objetos cargados de memoria. Tauro imprime alma en lo que toca, y por eso cada despedida es una amputación simbólica. El apego no nace de la posesión vacía, sino del reconocimiento del valor. Cuando algo se va, no se va solo, se lleva la historia, la sensación, la seguridad construida. Y Tauro debe aprender, una y otra vez, que nada material garantiza eternidad, aunque todo merezca ser honrado. Duele sentirse forzado a renunciar a los propios valores. Tauro es guardián de principios simples y profundos, lealtad, constancia, placer honesto, dignidad. Cuando el entorno empuja a traicionarlos para sobrevivir o encajar, surge una lucha interna feroz. Es el choque entre permanecer fiel a la esencia o adaptarse a un mundo que corre sin mirar atrás. En esa tensión, Tauro puede endurecerse, resistir hasta el agotamiento, porque ceder sin sentido es una forma de muerte espiritual. Pero en el corazón de ese dolor vive también la épica. Tauro no está hecho para huir, sino para atravesar. Cada herida se transforma lentamente en fortaleza. La traición enseña discernimiento. La inestabilidad enseña a encontrar el centro interno. La falta de reconocimiento enseña a validar el propio valor. La pérdida enseña desapego consciente. La presión externa enseña integridad. Nada de esto ocurre rápido, porque Tauro no sana deprisa, pero cuando sana, lo hace para siempre. En los mitos no escritos del zodiaco, se dice que Tauro aprende a convertir el sufrimiento en sabiduría encarnada. No predica, demuestra. No promete, cumple. Su victoria no es ruidosa, es sólida. Cuando el dolor ha sido integrado, Tauro se levanta con una fuerza tranquila que nadie puede derribar. Se convierte en refugio, en pilar, en tierra donde otros pueden descansar. Así, aquello que más duele a Tauro es también aquello que lo forja. Cada golpe contra la roca pule su forma. Cada pérdida afina su sentido del valor. Y en ese proceso lento, casi invisible, Tauro cumple su destino, recordar al mundo que lo verdadero no es lo que cambia rápido, sino lo que permanece porque ha sido profundamente vivido. Hay un dolor más sutil en Tauro que rara vez se nombra y que no siempre logra reconocerse a tiempo, el dolor de desear con intensidad y, aún así, sentirse culpable por desear. Regido por Venus, Tauro nace con un vínculo natural con el placer, la belleza, el disfrute del cuerpo y de los sentidos. Sin embargo, en muchos tramos de su camino, aprende que desear puede ser visto como exceso, comodidad, debilidad o apego.
Así se gesta una herida silenciosa, la de reprimir el goce para ser aceptado, la de negar lo que nutre el alma por miedo a ser juzgado. Cuando Tauro se aleja del placer consciente, no se vuelve más fuerte, se vuelve más árido. Y esa sequía interna duele porque va en contra de su naturaleza más pura. Existe también el dolor de cargar con más peso del que corresponde. Tauro tiene una capacidad extraordinaria para sostener, para resistir, para aguantar cuando otros ya se han rendido. Esa fortaleza, admirada desde fuera, muchas veces se convierte en condena. El entorno deposita sobre Tauro responsabilidades, expectativas, dependencias. Se asume que siempre podrá, que siempre estará, que no se quebrará. Pero incluso la montaña se erosiona si todo el peso recae sobre ella. Duele sentirse usado como soporte sin recibir sostén, duele ser el pilar al que nadie protege. Ese cansancio no siempre se expresa, se acumula en el cuerpo, en los silencios largos, en una melancolía que parece no tener causa evidente. Duele profundamente no ser escuchado en los tiempos propios. Tauro necesita madurar sus palabras, digerir emociones antes de expresarlas. Vive los procesos de manera interna, lenta, orgánica. Cuando el mundo exige respuestas inmediatas, decisiones apresuradas, reacciones rápidas, Tauro siente que su ritmo vital es violentado. No es incapacidad de decidir, es respeto por el proceso. Forzar a Tauro a hablar antes de comprender lo que siente es como arrancar un fruto verde del árbol. Ese desajuste entre el tiempo interno y el externo genera frustración, incomprensión y un sentimiento de no pertenencia. Hay un dolor ligado al cuerpo que no siempre se reconoce como emocional. Tauro vive encarnado, somatiza, registra las emociones en la piel, en la garganta, en la espalda, en el estómago. Cuando calla lo que duele, el cuerpo habla. La rigidez, la tensión, el agotamiento físico muchas veces son la traducción de un alma que ha sostenido demasiado sin expresar. El dolor corporal en Tauro no es debilidad, es memoria emocional acumulada. Aprender a escucharlo es parte de su camino épico, porque el cuerpo es su templo y también su oráculo. Duele el miedo a empezar de nuevo. No por falta de coraje, sino por conciencia del valor del tiempo invertido. Tauro sabe cuánto cuesta construir algo desde cero. Cada proyecto, cada vínculo, cada sueño ha sido alimentado con paciencia y constancia. Cuando algo se derrumba, no solo se pierde el resultado, se pierde la historia, el esfuerzo, la energía depositada. Por eso el reinicio duele más que la caída. Sin embargo, en lo profundo de su destino está la capacidad de reconstruir con mayor sabiduría, utilizando los restos del pasado como cimiento y no como carga. Existe también el dolor de sentirse incomprendido en su forma de amar. Tauro ama con presencia, con contacto, con hechos, con permanencia. No siempre es grandilocuente ni dramático. Cuando el entorno confunde intensidad con ruido, Tauro puede sentir que su amor no es suficiente o no es visto. Esa sensación de no ser reconocido en la entrega más auténtica genera una herida profunda, porque amar es uno de sus actos más sagrados. Aprender que no todos saben leer el lenguaje de la constancia es una de sus grandes lecciones. Y aún así, de todos estos dolores nace una épica silenciosa. Tauro está destinado a convertirse en alquimista de la materia emocional. Donde hubo carencia, crea abundancia consciente. Donde hubo desgaste, aprende a dosificar su energía. Donde hubo represión del placer, recupera el goce como acto de sanación. Su evolución no consiste en endurecerse, sino en flexibilizar sin perder firmeza, en abrirse sin perder raíz. Cuando Tauro integra estos dolores, se transforma en una fuerza serena e imparable. Aprende a elegir dónde sostener y dónde soltar. Aprende que el verdadero valor no siempre es externo ni material, sino interno y encarnado. Aprende que disfrutar no es frivolidad, sino gratitud por estar vivo. Y entonces, su caminar vuelve a ser lento, sí, pero lleno de sentido. Cada paso deja huella, no por peso, sino por presencia. Cada acto se convierte en una afirmación silenciosa de que resistir no es sufrir eternamente, sino aprender a florecer incluso en la tierra más dura. Más allá de la traición, la pérdida y la inestabilidad, Tauro enfrenta un dolor más profundo que se oculta en la relación con el tiempo y la paciencia. Su ritmo lento y firme no es solo una elección, sino una necesidad de la naturaleza. Cada proceso requiere de su observación, de su dedicación, de su capacidad de esperar.
Sin embargo, vivir en un mundo que celebra la inmediatez lo confronta con la impaciencia externa y consigo mismo. Cada presión para acelerar un paso, cada obligación para rendir más rápido de lo que su esencia permite, genera una fricción interna que se traduce en frustración silenciosa y dudas profundas sobre su propio valor. Tauro sufre cuando siente que la vida le impone acelerar, porque su fuerza reside en la constancia, en la construcción paciente de un camino seguro y consciente. Existe un dolor ligado al desapego forzado, a la imposibilidad de retener lo que ama con toda su intensidad. Tauro ama con cuerpo, con sentidos, con raíces profundas en la tierra de lo tangible, y cuando el destino lo obliga a dejar ir algo o alguien, sufre no solo la ausencia, sino la ruptura del vínculo que ha creado. Este dolor es épico en su densidad, no se mide por lágrimas fugaces, sino por el silencio que se queda grabado en la memoria del corazón, por la sensación de que algo valioso ha sido arrancado del tiempo, aunque haya dejado su huella imborrable. La lección de la pérdida para Tauro es doble: aprender a soltar sin perder su esencia y aprender a encontrar sentido en la continuidad de la vida que sigue, aun cuando los vínculos cambien. Otro aspecto poco explorado es el miedo a la vulnerabilidad frente al mundo. Tauro protege su interior con constancia y firmeza, y aunque eso le da seguridad, también lo aísla en ocasiones. Mostrar sus emociones más profundas, su sensibilidad hacia la belleza, hacia el afecto, implica un riesgo que pocos comprenden. Cada gesto de apertura es un acto heroico, una batalla silenciosa contra la desconfianza que la vida le ha enseñado a sostener. Duele abrirse y no ser correspondido, pero también duele cerrarse tanto que el propio corazón se siente como una roca, dura y fría. El desafío épico de Tauro es equilibrar fuerza y ternura, resistencia y apertura, y encontrar en esa armonía su verdadero poder. El dolor también se manifiesta en la relación con la estabilidad material y la seguridad financiera. Tauro, siendo regido por Venus, no busca la riqueza por vanidad, sino como base para sentirse seguro y proteger a quienes ama. La incertidumbre económica, los cambios inesperados en su entorno laboral o la sensación de que su esfuerzo no se refleja en resultados tangibles provocan un desgarro interno que pocas veces se verbaliza. Su desafío es transformar la ansiedad ante lo material en creatividad, en gestión consciente de recursos y en la confianza de que su esfuerzo constante, aunque lento, produce frutos sólidos y duraderos. La soledad, elegida o impuesta, también duele a Tauro. No es la soledad superficial, sino aquella que toca la raíz de su necesidad de conexión profunda y de reconocimiento. La ausencia de compañeros que comprendan su ritmo, su forma de amar y su manera de construir, puede generar un sentimiento de aislamiento que parece eterno. Pero la épica de Tauro reside en convertir la soledad en autoconocimiento, en convertir la quietud en fuerza y en descubrir que la verdadera seguridad proviene de dentro, no del mundo externo. El dolor que más lo transforma es aquel que toca su identidad y su sentido de pertenencia. Tauro es un guardián de lo real y lo estable, y cuando siente que no encaja o que su esencia es cuestionada, surge un vacío que desafía su confianza. La épica de este dolor radica en la capacidad de reconectarse consigo mismo, de reafirmar su valor intrínseco y de construir un territorio propio donde pueda florecer, a su ritmo y con su intensidad. Cada desafío de este tipo se convierte en un entrenamiento de su paciencia, de su resiliencia y de su capacidad de disfrutar la vida aún frente a la adversidad. Al integrar estas experiencias, Tauro se convierte en un ser cuya fortaleza no es visible ni ruidosa, sino sólida como la tierra. Su épica consiste en aprender que el verdadero poder reside en la constancia, en la capacidad de sostener sin perder sensibilidad, en la capacidad de abrirse sin ser destruido y en la habilidad de encontrar belleza y sentido aún en los territorios más áridos. Su dolor no lo debilita, lo moldea como un artesano que transforma la roca en monumento, convirtiendo cada herida, cada pérdida y cada desafío en un testimonio silencioso de resistencia, amor y sabiduría profunda. Tauro enfrenta un dolor que a menudo se oculta incluso de sí mismo, y es el dolor de sentir que su dedicación y esfuerzo no son comprendidos en su profundidad. Todo lo que Tauro construye, ya sea un vínculo, un proyecto, un hogar o una rutina diaria, tiene un valor simbólico y emocional que trasciende lo superficial. Cada acto de constancia es un acto de amor hacia la vida, un compromiso con la permanencia, una afirmación de que lo duradero merece atención y cuidado. Cuando el mundo responde con indiferencia, con prisa o con superficialidad, el corazón de Tauro se siente invisible. Este dolor es silencioso pero intenso, porque no se trata de reconocimiento externo, sino de la sensación de que su esencia se pierde en la incomprensión ajena. Existe también un dolor que brota de la perfección que Tauro exige, no solo a sí mismo, sino a su entorno. Su búsqueda de estabilidad,
belleza y armonía lo lleva a esperar coherencia en todo, en relaciones, en proyectos, en la vida diaria. Cuando algo se desordena o falla, no lo ve solo como un hecho aislado, sino como una amenaza a la integridad de todo lo construido. Esa expectativa genera una tensión interna que puede convertirse en frustración o en sentimiento de fracaso. Sin embargo, la grandeza de Tauro radica en su capacidad de reconciliar el ideal con la realidad, de aprender que incluso en el caos hay belleza y que la imperfección puede contener su propio tipo de sabiduría. El apego a lo sensorial y a lo físico también puede ser fuente de dolor y de aprendizaje. Tauro encuentra placer en el tacto, en la comida, en la naturaleza, en la música, en la materia que lo rodea. Cuando estas fuentes de bienestar se ven restringidas o amenazadas, sufre de un vacío que no siempre es evidente para los demás. La privación de lo que nutre sus sentidos lo confronta con la necesidad de reconectar con su cuerpo y con su mundo, de transformar la falta en creatividad y en búsqueda de nuevas formas de goce que no dependan exclusivamente de lo externo. El miedo al cambio es otra dimensión que toca su esencia. No es un miedo superficial, sino un miedo ligado a la conservación de la identidad y del valor. Cada cambio que no surge de un proceso natural de Tauro puede sentirse como una amenaza existencial. Pero en la épica de su vida, este miedo se convierte en un maestro silencioso que le enseña a diferenciar entre lo que merece resistencia y lo que puede abrazar con paciencia. Tauro aprende que resistir todo no es sabio, pero que elegir con discernimiento que sostener y que soltar es un acto de poder profundo. Hay un dolor más sutil todavía, el dolor de la confianza que se pone a prueba una y otra vez. Tauro entrega su lealtad con generosidad, pero también con expectativas de reciprocidad emocional. Cuando la confianza se rompe, no es solo un desengaño momentáneo, es un recordatorio de la fragilidad de la conexión humana. Sin embargo, de este dolor nace su resiliencia. Tauro aprende a reconstruir su fe en los demás sin renunciar a su propia integridad, transformando la decepción en una brújula que guía sus futuros vínculos con mayor claridad y profundidad. El tiempo es un aliado y un desafío para Tauro. Su relación con él es profunda y meditativa, cada proceso, cada paso, cada decisión es sopesada con paciencia. Cuando el ritmo de la vida lo arrastra, cuando se ve forzado a apresurar su caminar, surge un malestar profundo que lo conecta con su necesidad de autenticidad y estabilidad. Este dolor no lo paraliza, sino que lo orienta, le enseña a reclamar su propio tempo, a construir con certeza y a no permitir que la velocidad externa diluya la fuerza interna que ha cultivado con tanto cuidado. En la culminación de todos estos desafíos, Tauro se revela como un héroe silencioso. Sus heridas, sus pérdidas, sus miedos y sus frustraciones no lo destruyen, lo cincelan. Cada dolor se convierte en una herramienta de transformación, una lección que fortalece su raíz, amplía su visión y agudiza su capacidad de disfrutar lo que es verdaderamente duradero. La épica de Tauro no reside en gestos llamativos ni en victorias ruidosas, sino en la maestría de mantenerse firme, de cultivar belleza y abundancia, de sostener amor y lealtad incluso cuando el mundo parece indiferente. Su vida es un testimonio de que la paciencia consciente, la constancia apasionada y el amor profundo son armas poderosas que pueden resistir cualquier tormenta, transformar cualquier herida y, finalmente, convertir cada desafío en gloria silenciosa. En lo profundo de la experiencia de Tauro existe un dolor que se despliega silencioso en el terreno de la vulnerabilidad emocional y la autoafirmación. Tauro, regido por Venus, no solo ama con los sentidos, sino con la totalidad de su ser. Su corazón se expone cuando se permite confiar, cuando abre la puerta de su mundo a otros. Pero cada acto de apertura conlleva un riesgo enorme, la posibilidad de ser herido por quienes no comprenden la profundidad de su entrega. Este dolor no es pasajero, sino que se asienta en las fibras más internas de su alma, recordándole que la confianza es preciosa y que no todos merecen su constancia. Sin embargo, de este riesgo nace la grandeza, porque Tauro aprende que amar y sostener es un acto heroico que trasciende la recompensa inmediata. Hay un dolor sutil ligado a la identidad y la autoestima que muchos desconocen. Tauro se define por lo que construye, por su capacidad de sostener y materializar sus ideales. Cuando se enfrenta a la crítica, a la incomprensión o a la invalidación de sus esfuerzos, surge una sensación de erosión interna. Cada intento de minimizar su valía golpea su sentido de seguridad, porque su confianza no depende de la apariencia, sino de la conexión entre su ser interno y el mundo que crea. Este dolor exige que Tauro se reconecte con su propia autoridad interior, con la certeza de que su valor no está condicionado por la aprobación externa, sino por la autenticidad con la que vive y crea. El apego a lo tangible y a lo sensorial también se convierte en fuente de desafíos.
Tauro siente que la belleza, la armonía y la comodidad son derechos naturales del ser humano, y cuando se le niegan, ya sea por circunstancias externas o por cambios inesperados, surge un vacío que toca lo más profundo de su esencia. Esta privación le enseña a encontrar placer en la resiliencia, a redescubrir la satisfacción en la simplicidad y a cultivar un goce que no dependa únicamente de lo externo, sino que surja de su conexión con la tierra, con la naturaleza, con su cuerpo y con sus propios ritmos internos. Otro dolor que pocas veces se reconoce es el de la tensión entre la estabilidad deseada y la inevitable transformación de la vida. Tauro anhela permanencia, raíces profundas y continuidad, pero el mundo es cambiante, y nada permanece intacto. Esta lucha entre lo que desea y lo que es lo confronta con la realidad de que incluso la fortaleza más sólida debe aprender a adaptarse. En su épica personal, cada cambio no esperado se convierte en una oportunidad para crecer, para encontrar nuevas formas de seguridad y para descubrir que la verdadera estabilidad no reside en lo externo, sino en la firmeza interior que permanece aun cuando todo alrededor se mueve. El dolor de la sobreexigencia y del sacrificio silencioso también marca su camino. Tauro asume responsabilidades con nobleza, pero cuando éstas se multiplican hasta convertirse en cargas impuestas por otros o por circunstancias inevitables, su energía se ve drenada. Este peso, que se lleva con paciencia, le recuerda que incluso la fortaleza tiene límites y que aprender a proteger su propia vitalidad es un acto de heroísmo. Cada momento en que Tauro reconoce sus límites y se permite descansar se convierte en un triunfo silencioso, una afirmación de que cuidar de uno mismo no es debilidad, sino sabiduría. La relación con la lentitud y la espera también puede convertirse en dolor y en enseñanza. Tauro no se apresura porque sabe que cada proceso necesita tiempo, pero cuando el mundo externo lo presiona para avanzar más rápido, se enfrenta a un conflicto interno entre su ritmo natural y las exigencias externas. Aprender a mantener su integridad sin ceder a la urgencia es una batalla épica que le enseña a confiar en sus tiempos, a sostener sus proyectos con paciencia y a celebrar cada avance, por pequeño que parezca, como una victoria. Finalmente, el dolor más transformador de Tauro puede ser el de la autolimitación, la sensación de que su propio miedo o su propia cautela lo retiene. Su necesidad de seguridad a veces se convierte en un obstáculo para explorar lo desconocido, para asumir riesgos o para abrazar oportunidades que podrían expandir su mundo. Superar este miedo implica coraje silencioso, disciplina emocional y confianza en su fuerza interior. Cada paso hacia lo nuevo, aunque lento y calculado, se convierte en un acto de épica personal, porque demuestra que la verdadera valentía no siempre se mide en gestos grandiosos, sino en la capacidad de persistir, adaptarse y florecer con autenticidad, sin renunciar a la solidez que lo define. Al integrar estos dolores, Tauro no solo sobrevive, sino que se eleva. Cada desafío, cada pérdida, cada tensión interna se convierte en un ladrillo que fortalece su fortaleza y en un puente que conecta su vulnerabilidad con su poder. Su vida es una epopeya silenciosa, un testimonio de paciencia, resiliencia y amor profundo, donde cada herida se transforma en sabiduría y cada dificultad en oportunidad de florecer con plena conciencia de su fuerza y de su valor. En el corazón de Tauro existe un dolor silencioso que va más allá de la traición, la pérdida o la incomprensión, el dolor del desapego emocional involuntario. Aunque Tauro ama con constancia y profundidad, también teme perder aquello que ha cultivado con esfuerzo. Cada vínculo afectivo, cada espacio creado, cada logro material tiene un valor que trasciende la superficie, es un reflejo de su entrega y de su paciencia. Cuando la vida o las personas lo obligan a soltar, la herida no es solo por lo perdido, sino por la sensación de que su dedicación y su tiempo se disuelven en el aire, dejando una especie de vacío que no siempre se puede llenar con rapidez. Este dolor, lejos de debilitarlo, contiene la semilla de una transformación épica, enseña a Tauro que incluso en la pérdida hay enseñanza y que el valor no reside en retener a toda costa, sino en la calidad de la experiencia vivida y en la profundidad con la que se amó. Existe también un dolor profundo asociado con la paciencia y el tiempo. Tauro entiende que todo en la vida tiene su ritmo natural, pero la prisa del mundo contemporáneo lo confronta con un desafío constante. Ser presionado para decidir o actuar más rápido de lo que su naturaleza permite genera tensiones internas que pueden manifestarse como desasosiego, irritabilidad o sensación de insuficiencia. La épica de Tauro consiste en mantener su centro firme a pesar de la urgencia externa, en convertir la lentitud en una virtud y en demostrar que la constancia y la integridad no se miden por la velocidad sino por la solidez de los resultados y la autenticidad de cada paso. El apego a la estabilidad material y sensorial es otro punto que intensifica su dolor. Tauro siente seguridad en lo tangible, en la tierra que pisa, en los objetos que conserva, en los hábitos que repite, en los placeres que cultiva con dedicación.
Cuando estas bases se tambalean, surge un desgarro profundo que toca su sentido de pertenencia y su sensación de seguridad. Sin embargo, de esta experiencia surge un aprendizaje crucial: la verdadera fortaleza no depende únicamente de lo externo, sino de la capacidad de mantenerse firme y conectado a la propia esencia, aun cuando el entorno sea cambiante o adverso. El dolor de la incomprensión emocional también se despliega de manera silenciosa. Tauro ama a través de hechos concretos, de gestos medidos, de constancia y cuidado. Su lenguaje afectivo no siempre es verbal ni dramático, y esto puede llevar a que quienes lo rodean no perciban la profundidad de su entrega. La sensación de ser invisible en su amor provoca un vacío que no se puede llenar con palabras vacías. Sin embargo, este dolor impulsa a Tauro a reconocer la autenticidad de su propia manera de dar y recibir afecto, consolidando la convicción de que la verdadera valía no depende de la aprobación externa, sino de la coherencia con su naturaleza interna. Otro aspecto que marca su camino es la tensión entre seguridad y riesgo. Tauro es meticuloso, cuidadoso, protector de sus recursos y de su energía. Cada paso está pensado para garantizar permanencia y estabilidad. Pero la vida, con su flujo constante, exige apertura al cambio y disposición a lo desconocido. La lucha interna entre conservar lo seguro y explorar lo incierto genera un dolor silencioso, pero también un aprendizaje heroico. La fortaleza de Tauro no reside en la rigidez, sino en la capacidad de adaptarse sin perder su núcleo, de mantener su esencia mientras navega por aguas inexploradas. Tauro también enfrenta el dolor de la autocrítica interna. Su búsqueda de perfección y coherencia lo lleva a exigirse mucho, a veces más de lo que podría sostener de manera saludable. Esta autoexigencia puede convertirse en un peso que genera frustración o sensación de insuficiencia, pero al mismo tiempo le enseña disciplina, constancia y resiliencia. Cada obstáculo interno es una oportunidad para fortalecer su autoestima y para aprender que su valor no depende de cumplir estándares externos, sino de la honestidad con la que vive y se entrega a cada acción. En la síntesis de todos estos desafíos, Tauro se convierte en un maestro de la resistencia serena, del amor profundo y de la construcción consciente. Cada dolor, cada pérdida, cada tensión se transforma en un pilar de su fortaleza interior. Su vida es una epopeya silenciosa, donde la paciencia, la constancia, el goce consciente y la integridad personal son armas invencibles. Cada experiencia dolorosa se convierte en un acto de transformación, enseñándole que el verdadero poder no se mide por la fuerza visible, sino por la capacidad de sostener, amar, resistir y florecer incluso en las condiciones más adversas. Tauro, así, se eleva como un monumento viviente de resiliencia, sabiduría y plenitud, demostrando que la grandeza auténtica nace de atravesar el dolor con dignidad, constancia y amor profundo hacia uno mismo y hacia la vida. Dentro de la esencia de Tauro hay un dolor silencioso que se manifiesta en la percepción del tiempo y la permanencia. Su conexión con la Tierra lo hace valorar cada instante como parte de un proceso que requiere constancia, paciencia y observación cuidadosa. Cada logro, cada relación, cada espacio que construye tiene un sentido profundo, porque Tauro invierte en ellos no solo esfuerzo físico, sino también emocional y espiritual. Cuando la vida impone cambios abruptos, interrupciones o pérdidas inesperadas, surge una herida que toca su percepción de estabilidad y de justicia interna. Este dolor es épico en su intensidad, porque no se trata de un simple desajuste externo, sino de un desafío a la integridad de su ritmo y a la coherencia de su mundo interior. Tauro también enfrenta un dolor vinculado a la autenticidad de sus emociones. Ama con entrega total, con hechos y con presencia, y espera que su sinceridad sea recibida y respetada. Cuando se encuentra con la superficialidad, la ingratitud o la incomprensión, siente que su amor pierde valor ante los ojos ajenos. Esta experiencia genera una tensión entre su deseo de dar y la necesidad de protegerse, una dualidad que lo obliga a desarrollar discernimiento emocional y a reconocer que su fortaleza no depende de la respuesta externa, sino de la fidelidad con la que vive su propia naturaleza. Cada acto de amor no correspondido se transforma, con el tiempo, en sabiduría, enseñándole a elegir dónde invertir su energía y cómo mantener su corazón firme sin endurecerse. El apego a lo tangible y lo material también constituye un campo de dolor y aprendizaje. Tauro encuentra seguridad en la estabilidad de sus posesiones, en la belleza de los espacios que habita, en los hábitos que repite y en los placeres sensoriales que cultiva con dedicación. La pérdida de estos anclajes provoca una sensación de vacío y desorientación que toca el núcleo de su identidad.
Pero este dolor tiene una función épica, enseña a Tauro a diferenciar entre lo que es verdaderamente esencial y lo que es circunstancial, a crear un sentido de seguridad que no dependa únicamente de lo externo y a descubrir que la riqueza de su vida reside en la capacidad de conectar profundamente con cada instante y con su propio ser. Existe un dolor menos visible relacionado con la resistencia interna al cambio. Tauro prospera en la continuidad, en la previsibilidad y en la permanencia, y cualquier alteración abrupta puede ser percibida como una amenaza a su identidad y a su estabilidad. Sin embargo, cada desafío que lo empuja a adaptarse o a explorar territorios desconocidos fortalece su resiliencia y le permite expandir su visión sin perder el núcleo de su ser. Aprender a equilibrar la seguridad con la apertura al cambio es una de las pruebas más nobles y transformadoras de su camino, porque enseña que la flexibilidad consciente y la integridad pueden coexistir y que la verdadera fuerza no se mide por rigidez, sino por la capacidad de sostenerse mientras se evoluciona. Otro aspecto del dolor de Tauro se manifiesta en la autoexigencia y en la relación con su propia valía. Su sentido de responsabilidad y su impulso por construir lo duradero lo llevan a exigirse constantemente, a veces más allá de sus límites. La autocrítica y la percepción de insuficiencia pueden generar tensión interna, pero a la vez constituyen un motor de crecimiento. Cada desafío interno es una oportunidad para reforzar su autoestima, reafirmar su identidad y cultivar un sentido de orgullo y satisfacción que no dependa de la aprobación externa, sino de la coherencia con sus propios principios y esfuerzos. Tauro también vive un dolor relacionado con la soledad elegida o impuesta. La quietud y la introspección son esenciales para su proceso de construcción interna, pero la sensación de incomprensión o de aislamiento puede amplificar sus heridas emocionales. Sin embargo, la soledad no solo enseña resistencia, sino también autoconocimiento, y le permite reconectar con su fuerza interna, reconocer su valor intrínseco y transformar la introspección en un acto de empoderamiento silencioso. En la soledad se encuentra la posibilidad de florecer con autenticidad, de recuperar la energía y de reafirmar su propósito, convirtiendo la quietud en un espacio de poder y claridad. La culminación de estos dolores y desafíos crea una épica silenciosa que caracteriza a Tauro. Cada pérdida, cada incomprensión, cada prueba de paciencia y constancia se transforma en una herramienta de crecimiento. Su vida es un testimonio de resiliencia, de amor profundo y de poder interior. Tauro demuestra que la verdadera grandeza no reside en la ostentación ni en la rapidez, sino en la capacidad de sostener, de construir, de amar y de evolucionar con integridad. Cada herida se convierte en aprendizaje, cada dificultad en oportunidad y cada desafío en monumento a su fuerza silenciosa, enseñando que la fortaleza auténtica surge de la paciencia consciente, la constancia apasionada y la conexión profunda con la propia esencia. En el corazón de Tauro existe un dolor que trasciende lo físico, lo emocional y lo material, el dolor de la incomprensión de su propia profundidad. Su mundo interno es rico y complejo, lleno de sensibilidad, intuición y capacidad de apreciación de la belleza en todas sus formas. Sin embargo, esta riqueza interior no siempre es evidente para quienes lo rodean. Muchos confunden su calma y su paciencia con lentitud o pasividad, ignorando la intensidad de sus procesos internos. Este dolor de ser malinterpretado genera un fuego silencioso que lo impulsa a reafirmar su valor, a proteger su esencia y a buscar espacios donde pueda ser visto y comprendido en su totalidad. La épica de Tauro se construye en este reconocimiento de sí mismo, en la convicción de que su profundidad no necesita validación externa para ser legítima. Tauro también enfrenta un dolor vinculado al equilibrio entre dar y recibir. Ama y se entrega con generosidad, con hechos, con constancia, con la dedicación de quien construye cimientos sólidos. Pero cuando su entrega no encuentra reciprocidad, surge un vacío que toca su sentido de justicia y de conexión emocional. Este desequilibrio no lo quiebra, lo enseña a discernir, a establecer límites sin renunciar a la capacidad de amar, y a reconocer que el verdadero poder de la entrega reside en la conciencia y en la integridad con la que se actúa, no en la respuesta que se recibe. Aprender a dar sin perderse en el otro es una lección épica que fortalece su corazón y su espíritu, convirtiendo cada experiencia dolorosa en un acto de sabiduría silenciosa. El apego al confort y al placer sensorial es otro terreno donde el dolor y la enseñanza se entrelazan. Tauro se nutre de la belleza, del arte, de los sabores, de los aromas, del tacto y de la armonía del mundo material. La privación de estas experiencias, ya sea por circunstancias externas o por cambios inevitables, provoca un desgarro que toca tanto la mente como el cuerpo. Sin embargo, este dolor revela la capacidad de Tauro de buscar nuevas fuentes de bienestar, de redescubrir el goce en la simplicidad y de aprender que la verdadera satisfacción surge de la conexión consciente con el presente, con los sentidos y con la vida misma.
Existe también un dolor profundo relacionado con la autoafirmación y la identidad. Tauro construye su seguridad y su sentido de valía a partir de su esfuerzo constante, de la calidad de sus actos y de su coherencia interna. Cuando se enfrenta a la duda, a la crítica externa o a la sensación de que su mundo está siendo cuestionado, surge un conflicto que desafía su integridad y su confianza. Pero este dolor contiene la posibilidad de crecimiento. Al reafirmar su valor y su autenticidad, Tauro aprende a sostenerse desde dentro, a confiar en su fuerza y a transformar cualquier ataque a su mundo en una oportunidad para fortalecer su sentido de sí mismo y su resiliencia. La relación con la lentitud y la espera es otro aspecto que profundiza su dolor y su aprendizaje. Tauro necesita tiempo para digerir, para observar, para decidir con conciencia y para cultivar la paciencia. Vivir en un entorno que exige rapidez, resultados inmediatos o decisiones precipitadas genera una tensión interna que puede ser angustiante. No obstante, esta experiencia enseña a Tauro a honrar su ritmo natural, a valorar el proceso por encima del resultado y a reconocer que la verdadera fuerza reside en la constancia y en la profundidad con que se actúa, no en la velocidad con que se ejecuta. Finalmente, hay un dolor silencioso que surge de la percepción de impermanencia en un mundo que desea eternidad. Tauro busca estabilidad, seguridad y continuidad, pero comprende que todo fluye, cambia y se transforma. Aprender a aceptar la transitoriedad sin perder la integridad, sin dejar de construir y sin abandonar la esperanza, constituye una épica personal de la que pocos son conscientes. Cada pérdida, cada cambio, cada desafío se convierte en un maestro silencioso que enseña a Tauro a arraigarse en su propio ser, a sostener su esencia y a florecer aun cuando el terreno que pisa se sacuda. La integración de todos estos dolores y aprendizajes transforma a Tauro en un ser épico y majestuoso. Su fortaleza no reside en la ostentación ni en el gesto, sino en la capacidad de sostener, de amar, de crear y de resistir con paciencia, integridad y profundidad. Cada desafío, cada pérdida y cada prueba de paciencia se convierte en una piedra que edifica su carácter, en una lección que afina su sabiduría y en un acto silencioso de heroísmo. Tauro demuestra que la verdadera grandeza no se mide por el ruido ni por la rapidez, sino por la constancia, la resiliencia y la capacidad de florecer en armonía con su propia esencia, transformando el dolor en poder, la dificultad en aprendizaje y la vida en un testimonio de fuerza, amor y belleza profunda.